Escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son tontos de Angola. Mentira. Mintieron los jugadores de la selección argentina de fútbol. Totalmente mentira. Porque hay 14 jugadores hoy de la lista del Sub-23 de Francia de los Juegos Olímpicos. 14 son africanos, 4 europeos y solamente de los 4 europeos, 2 franceses y 4 americanos. Quédate que te cuento de qué se trata. Mentían los jugadores de la selección argentina cuando decían que los jugadores de Francia eran de Angola. ¿Por qué? Veamos la lista de dónde son descendientes los jugadores de Francia. Restés, Costa de Marfil. Encandavio, República Democrática del Congo. De Persin, Martinica, Luqueca, Angola, Badé, Costa de Marfil. Magasa, Mali, Máxima, Congo, Truffar, Bélgica, Loco, Conga, Sindilia, Guadalupe, Chotar y Le Penant de Francia, Coné, Costa de Marfil, Diouf, Senegal, Milot, Martinica, Aquilochet y Cherki de Argelia, Doué, Costa de Marfil, Olise, Inglaterra, Califuendo y Mateta de República Democrática del Congo, Lacazette de Guadalupe. Esta es la lista del Sub-23 de los Juegos Olímpicos de Francia. Mintieron los jugadores argentinos al decir que los jugadores de Francia son de Angola, pero juegan en Francia. No, no es totalmente verdad, o mejor dicho, de esta selección Sub-23 de Francia hay 14 africanos, 4 de Costa de Marfil, 1 de Angola, 1 de Mali, 2 de Congo, 1 de Senegal y 2 de Francia y 3 africanos de la República Democrática del Congo. Mentían los jugadores de la selección argentina al decir que son todos de Angola pero juegan en Francia. Después podemos ver que hay, por ejemplo, en este listado del Sub-23 de Francia de los Juegos Olímpicos, solamente de la lista de 22 jugadores, dos solamente son de nacionalidad francesa. El resto son de descendencia, por ejemplo, belga, estamos hablando de los europeos, de descendencia belga, y otro de descendencia inglesa. Y después tenemos 4 que son descendientes de América. A esta selección Sub-23 de Francia la podríamos llamar la selección del resto del mundo. Pregunto, ¿por qué? Tenemos jugadores, por ejemplo, de Martinica, de Guadalupe. ¿Ustedes saben dónde queda Martinica y Guadalupe? Vamos a hacer un juego geográfico. Acá en el medio está República Dominicana. A un costado está Guadalupe y al otro costado está Martinica. Ustedes ya vieron la lista de los jugadores y de dónde son descendientes cada uno de estos jugadores de la lista del seleccionado de Francia del Sub-23 de los Juegos Olímpicos. Y aparte se enojan. Los franceses se enojan. Parece que le duele la verdad. Tendría que haber cupos de extranjeros en las diferentes selecciones como lo hay en los equipos de fútbol o en algunas ligas, por ejemplo. Porque si no, vayamos a hacer scouting por cualquier lugar del mundo, traigamos jugadores de cualquier nacionalidad y hagamos una selección como lo hace Francia del resto del mundo. Y tienen 2 solamente que son de raíces francesas, de sangre francesas. 14 son de sangre africana, 4 de sangre americana. Dicho sea de paso, tanto Guadalupe como también Martinica son colonias francesas. ¿Podemos decir que son franceses al decir que son colonias francesas? Tienen un descendiente inglés y otro descendiente de Bélgica. Y solamente 2 franceses naturales de sangre en esta selección. Escuchen lo que decía Obi Mikel, un histórico volante africano. Quieren jugar
para Inglaterra, Francia y esperan cuando llegan a los 26 y no son convocados. Llaman a Nigeria, no deberíamos ser segunda opción. O sea, ¿qué quiso decir con esto? Que cuando llegan a los 26 años y no son convocados ni para Francia ni para Inglaterra, no habría que convocarlos nunca más para la selección, en este caso de Nigeria, o de cualquier selección africana. Y él se refería a todas las selecciones, Obi Mikel, que no se debería esperar a los 26, 27, 25 años, como dice Obi Mikel. No convocarlo más. Lo convocaste una vez, no quisieron. Están esperando la convocatoria o de Francia o de Inglaterra. Quédate a vivir en Inglaterra o en Francia, pero a Nigeria no. O en este caso, pero a Nigeria no. Es lo que dice Obi Mikel. También agregó Obi Mikel, el histórico volante nigeriano, se expresó a raíz del escándalo por racismo tras la canción que transmitió Enzo Fernández. Hablé con mucho sobre los jugadores que no representan sus raíces africanas. Tenemos reuniones con ellos y sus padres y les decimos, escúchame, ¿eres de Nigeria? ¿Tu papá es nigeriano? ¿Tu mamá es nigeriana? ¿Por qué no representás a Nigeria? Y le responde, no, queremos jugar para Inglaterra, Francia, lo que sea. Me responden. Yo creo que está bien lo que dice Obi Mikel, tener que esperar hasta los 25 o 26 años que un jugador se decida a que quiera jugar para tu selección. Una cosa diferente es si vos en tu selección no tenés lugar, como pasó mucho acá en Argentina, por ejemplo, el caso Mateo Retegui, que es el más reciente, que no tiene lugar en la selección porque hay muchos otros delanteros antes que Mateo Retegui. Y Mateo Retegui, sabiendo que no va a jugar en la selección argentina, prefirió jugar para la selección de Francia, o como Camoranesi, por ejemplo, que acá en Argentina era un desconocido, y para Italia, y la selección de Italia era un ídolo reconocido en Italia, y acá en Argentina era prácticamente un desconocido. Si vos no tenés lugar en tu selección es entendible, pero si vos tenés lugar en tu selección, ¿por qué esperar a que te llamen de otra selección si vos tenés que representar a tu país? Ahora, ¿qué le enoja realmente a Francia? Que Enzo Fernández y los jugadores de la selección argentina salgan a cantar ese cantito, o que realmente le preocupa el racismo, o le preocupa o le cayó mal lo que dijeron los jugadores de la selección argentina porque le estaban diciendo la verdad. Que no tienen jugadores, o la mayoría de sus jugadores de las selecciones no son originales de Francia. Eso le dolió, creo, le ha dolido mucho más a los franceses futboleros, le ha dolido mucho más eso, diciéndole la verdad, diciéndole una verdad que está saliendo a flote en todo el mundo y se está hablando hoy en todo el mundo. Y metiéndonos de lleno con los cantos, si fueron racistas, si no fueron racistas. El que entiende y conoce la cultura argentina de fútbol, decir negro acá, depende cómo se diga, pero dentro del fútbol, negro, y en la calle también, en común también, del día a día, del cotidiano, también decirte negro es algo afectivo, es algo de cariño, es algo de amor, no es algo despectivo o de racismo como se lo toma en el resto del mundo, y sobre todo en el fútbol, en el mundo de la cultura del fútbol argentino. Por ejemplo, en Boca juega Advíncula, el miércoles fue ovacionado Advíncula, ¿y sabe qué se cantaba? Negro, negro, olé, 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 negro, negro. Pero se lo dicen con cariño, se lo dicen con afecto, se lo dicen con amor. No es una agresión. Que salga cualquier persona a decir, cualquier persona, digo, que no tiene nada que ver con el fútbol, porque yo he visto recortes de periodistas, hombres y mujeres, que no tienen nada que ver con el deporte, de otros países, de Colombia, Ecuador, de Chile, opinando al respecto, que no tienen nada que ver con el fútbol. Y si no entendés el fútbol argentino, si no entendés la cultura del fútbol argentino, nunca lo vas a entender. Y si no entendés al argentino tampoco, porque el negro también se utiliza en la vida cotidiana. Es más, hasta a mí
por mi color, medio marrón, medio marrón, lo marrón, me dicen negro. A veces tengo amigos que le decimos negro directamente. ¿Qué haces, negro? ¿Qué onda, negro? Che, negro, ¿hoy salimos? Che, negro, ¿qué haces hoy? Che, negro, ¿vamos a jugar al fútbol? Nos manejamos de esa manera porque es algo cotidiano para nosotros, no es racismo, eso es algo afectivo. Como decir gringo. Pregunta, ¿no? Decir negro es agresivo, decir gringo no. Entonces, ¿quién es el racista? ¿El que lo hizo o el que lo piensa? Una cosa que yo te diga y te insulte y te diga y te insulte. Negro de mí, ¿no? Y te insulte. Eso sí, ya es racismo, es violencia, de todo, xenofobia, de todo es eso. Todo depende del contexto, todo depende de la cultura y todo depende cómo se diga, con el tono en que se diga. Hagamos un drama donde realmente no le da. Lo que le molesta a Francia es esta lista que tengo acá, ¿sí? Esta lista donde dice que 14 jugadores de los 22 son de descendencia africana. 4 de Costa de Marfil, 1 de Angola, 1 de Mali, 2 de Congo, 1 de Senegal y 2 de Argelia y 3 de República del Congo. Lo que le molesta a Francia que uno le diga, por ejemplo, que solamente tienen 2 franceses naturales en su selección sub-23 de los Juegos Olímpicos. ¿Sabe que le duele también? Que tienen un belga y un inglés también en su selección. O sea, solamente de los 22, 2 son franceses naturales. El resto son descendientes de otros países. Eso es lo que le molesta a Francia. Esa es la bronca de Francia. Que le digan que su selección no es francesa, sino que es una selección africana. En este caso hay una mezcla de todo, africana, americana y de Europa. Es una selección del resto del mundo. Habría que poner algún tipo de restricciones. Por ejemplo, limitar el cupo de jugadores que no son nacionalizados puros, que son descendientes de, o que tienen la nacionalidad, que ni siquiera nacieron ahí, ni son descendientes de, que tienen solamente la nacionalidad de ese país. Creo que hay que poner un freno, porque si no, creo que va a llegar el momento que las selecciones se van a convertir igual que los equipos de fútbol. Van a ir a buscar a los mejores y después va a haber mucha brecha de diferencia entre algunas selecciones y la otra. O sea, digo, los más poderosos, los que tienen la billetera más grande, van a ir a buscar a los mejores. Y ahí se va a empezar a despegar la diferencia entre selecciones de un continente y del otro. Digo, porque la mayor billetera hoy por lo menos está en Europa. En el futuro no lo sabemos, pero hoy está en Europa. Antes que se descontrole todo y que el resto de las selecciones de fútbol hagan lo mismo que está haciendo Francia, es momento de cortar FIFA, a vos te hablo, y ponerle un límite y cambiar las reglas de juego en las inscripciones de las selecciones de fútbol. Dale like si te gustó el video, suscríbete, es totalmente gratis. Chau, chau.